Álgebra de vectores. Vamos a trabajar con los siguientes vectores. El vector A, 10, ángulo 30, componentes en X y en Y, 8.66 y 5. Vector B, 5, ángulo 120, componente X y Y, menos 2.5, 4.33. Y el vector C, 2, ángulo 270, componente en X0, componente en Y, menos 2. Vamos a hacer primero A más B. Y a la respuesta vamos a llamarla J vector. Bien, partiendo de un punto de origen, nuestro vector A estaría aproximadamente situado en esta posición. Y a partir de él añadimos el vector B, que va a estar situado por aquí. Es decir, que el vector resultante, o sea, el vector J, va a quedar desde el origen hasta el punto final. Este sería J vector. Gráficamente lo veríamos de esa manera. Cuantitativamente vamos a hacerlo usando sus componentes. El vector J tiene una componente de J en X y tiene una componente de J en Y. La componente de J en X es igual a la suma de las componentes de los vectores, es decir, la componente de A en X más la componente de B en X. Y la componente de J en Y es igual a la suma también de las componentes en el correspondiente eje. Para nuestro caso, A en X, 8.66, más B en X, menos 2,5. A en Y, 5, más B en Y, 4,33. Como respuesta, 8.66 menos 2.5 nos da 6,16. Y 5 más 4.33 nos da 9,33. Es decir, que estas dos vendrían siendo las componentes en X y en Y del vector J. J en X es igual a 6,16 y J en Y es igual a 9,33. Para calcular la magnitud de nuestro vector resultante, vamos a emplear Pitágoras, que nos dice que es la suma al cuadrado de sus componentes, la suma de sus componentes cuadradas, es decir, la magnitud del vector J es igual a J en X al cuadrado más J en Y al cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada J en X, 6,16 cuadrado, más J en Y, 9,33 cuadrado. Eso es igual a la raíz cuadrada de aproximadamente 125. Y la raíz cuadrada de 125 es aproximadamente 11,2, que vendría siendo la magnitud del vector J. 11,2. Restante, el ángulo. Para hallar el ángulo vamos a emplear la función tangente inversa de la componente de J en Y sobre la componente de J en X. La componente de J en Y dijimos que era 9,33 sobre la componente de J en X, 6,16. Lo que es aproximadamente tangente inversa de 1,514. Como resultado, aproximadamente 56,56, que al pasarlo a nuestro sistema sexagesimal es un ángulo de 56 grados. Es decir, que J vector es 11,2 ángulo 56 grados.